Bien, vamos entonces a arrancar con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de sistema circulatorio. En el primer punto nos dice, el fenómeno de hemostasia es el proceso por el que se frena una hemorragia desde un vaso sanguíneo. Indique cuál de las siguientes opciones usted indicaría como incorrecta. El primer paso en la coagulación es la agregación de las plaquetas en el endotelio dañado. La cascada de la coagulación tiene como fin formar fibrina que forma una red y consolida el coágulo. El primer paso en la hemostasia es la vasoconstricción, mediada por nervios simpáticos y por la serotonina secretada por las plaquetas. La trombina, activa, transforma el fibrinógeno en fibrina. A ver, acuérdense que en la hemostasia nosotros teníamos 3 etapas. Vasoconstricción, agregación plaquetaria, y el tercer paso es lo que nosotros llamamos la coagulación. Entonces, la primera opción, que me dice el primer paso de la coagulación es la agregación, está mal, porque el primer paso es la vasoconstricción. El vaso se contrae para justamente evitar que siga perdiendo sangre. ¿Y cómo hace para contraerse? Y, por un lado, gracias al sistema nervioso simpático, y por otro lado, gracias a que las plaquetas secretan serotonina, que también es vasoconstrictora. Entonces, el primer paso es justamente que el vaso se contraiga, para tratar de no perder tanta sangre. ¿Alcanza? Y no, claro que no alcanza, pero es el primer paso. Después viene la agregación plaquetaria, que es cuando las plaquetas se empiezan a unir en la zona donde hay una lesión, y el tercer paso es la cascada de la coagulación. Entonces, la opción B y la opción D también son correctas porque en la cascada de la coagulación el fin era transformar el fibrinógeno que era insoluble en fibrina, el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble, que es justamente lo que forma el tapón, el coágulo. Entonces, fíjense que la C también es correcta porque me dice que el primer paso es la vasoconstricción. En la pregunta 2 nos hablan sobre las hormonas y sobre la relación con el gasto cardíaco, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto es muy simple. Ustedes acuérdense la fórmula. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico y la presión es gasto cardíaco por resistencia. O sea que esto es una relación directa. Si aumenta la frecuencia, el gasto aumenta, y si el gasto aumenta, aumenta la presión. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, cuando yo libero adrenalina, la adrenalina me aumentaba la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el gasto va a aumentar, y si el gasto aumenta, la presión también va a aumentar, no va a disminuir. En la B, me hablan de la vasopresina. La vasopresina es lo mismo que la antidiurética. Justamente su nombre me lo dice, es antidiurética. Disminuye la diuresis, hace que yo orine menos. Entonces, en este caso me dicen que libero menos antidiurética. Entonces pensemos, si libero menos antidiurética, ¿voy a orinar más o voy a orinar menos? ¿Más sería? Entonces, ¿qué va a pasar si orino más? Pierdo más agua, pierdo más solutos, pierdo más sodio, por lo tanto mi presión no va a aumentar, va a disminuir. La C me habla del FAN, factor natriurético auricular. Lo secretaban las aurículas del corazón. ¿Qué hacía? Estimulaba diuresis y natriuresis, que yo excretara sodio y agua por la orina. Pasa lo mismo. Si secreto menos FAN, voy a secretar menos sodio, voy a secretar menos agua. ¿Y entonces qué va a pasar con mi presión? Va a aumentar la presión, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto. Por eso la C era la correcta. Y la D me dice la angiotensina 2. Acuérdense que la angiotensina 2, por un lado, la produce el corazón, como angiotensina 2, y por otro lado, también la puedo obtener a partir de este sistema que nosotros vimos, renina-angiotensina. Entonces, ¿qué hacía la angiotensina 2? Es vasoconstrictora. Y si aumento la cantidad de angiotensina 2,
más se contraen mis vasos. Si más se contraen mis vasos, más frecuencia cardíaca tengo. Si más frecuencia cardíaca tengo, más gasto tengo. Si más gasto tengo, más presión tengo. Entonces fíjense que acá me decía que disminuía el gasto cardíaco. Siempre apréndanse esa relación. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto aumenta y la presión aumenta. Porque están relacionadas entre sí. Entonces el corazón late más veces, tengo más gasto cardíaco, tengo más presión arterial. Vamos con la 3. Dice, existe una diversidad de sistemas circulatorios en las distintas especies de animales. Podríamos afirmar que la lombriz de tierra presenta varios pares de corazones que impulsan la sangre a un vaso central. Los vasos poseen válvulas para que la sangre no retroceda. Esto está tal cual en el cuadernillo. Esto es correcto. Los peces presentan un circuito simple. Presentan un corazón con una aurícula y un ventrículo, y la aorta dorsal lleva la sangre de la aurícula a las branquias a oxigenarse. ¿Qué tiene de incorrecto esto? El pez sí tiene un circuito simple. Y también es verdad que tiene una aurícula y un ventrículo. Tenía el ventrículo y la aurícula. ¿Qué es lo que está mal ahí? Que la sangre sale del ventrículo hacia las branquias para oxigenarse. No sale de la aurícula. Entonces, por eso está incorrecta. La C me dice, las esponjas, moluscos y artrópodos poseen circuito o sistema circulatorio abierto. Las esponjas no tienen sistema circulatorio directamente. Hacen su proceso de intercambio gaseoso por difusión. O sea que también la C era incorrecta. Y la D me dice, en los anfibios y reptiles, al poseer dos aurículas y un ventrículo, la sangre se mezcla. Por ende, la que se dirige a los pulmones y al cuerpo presenta la misma composición de oxígeno y dióxido de carbono. Es verdad que tienen dos aurículas y un ventrículo, excepto el cocodrilo. Pero cuando pasan al ventrículo, las sangres no se mezclan. Entonces siempre la sangre que va al cuerpo es oxigenada del animal y la sangre que va al pulmón es carboxigenada. Imagínense que si la sangre carboxigenada fuera al cuerpo, nos moriríamos, porque no tendríamos oxígeno suficiente en nuestras células. Entonces, es verdad la primera parte, pero es mentira, o está incorrecto, que tengan la misma composición las dos sangres, la que van al cuerpo y la que va al pulmón. Por eso va al pulmón la sangre carboxigenada, porque va a oxigenarse. La pregunta 4 me dice, marque lo correcto respecto a la presión. Ya estuvimos diciendo recién cómo era la fórmula de presión. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Depende únicamente del gasto cardíaco. ¿Solo depende del gasto cardíaco la presión? No. No. De hecho, se los acabo de decir. Si yo estoy diciendo que lo calculo como gasto cardíaco por resistencia, también depende de la resistencia. Y no solamente esto, que nosotros estuvimos viendo que dependía de la distensibilidad de las arterias, de la volemia, del volumen sistólico. Es decir, hay un montón de factores que influyen en la presión arterial. La presión arterial media es igual a la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica. ¿Cómo era la fórmula de PAM? De hecho, estuvieron el otro día No era usándola. la diferencia, es la suma y después también lo estás dividiendo por 3. O sea, no. Exacto. Era 2 por la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. La PAM es considerada la presión de perfusión de los órganos, esto es correcto. Las pequeñas variaciones en la viscosidad sanguínea modifican considerablemente los valores de presión. No. De hecho, la viscosidad de nuestra sangre varía muy poquito, pero no influyen en la presión arterial. Cuando nosotros vimos la fórmula de resistencia, que en realidad es una fórmula física, donde nos decía que la resistencia era 8 por la longitud, por la viscosidad, dividido pi por radio a la cuarta, yo les dije, chicos, la longitud del sistema es la misma. Nuestra viscosidad
casi que no cambia, o sea que la resistencia principalmente está dada por el radio de nuestros vasos sanguíneos. Entonces la viscosidad no produce tantos cambios en la resistencia y por lo tanto no produce cambios en la presión arterial. Todas las siguientes características respecto al corazón humano son correctas excepto: la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada. Sí, las venas pulmonares, que son las que vienen del pulmón, llegan a la aurícula izquierda. Acuérdense que la parte izquierda del corazón es la parte oxigenada. La válvula mitral está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Sí. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada a través de dos venas cavas. Sí, la vena cava superior y la vena cava inferior. Acuérdense que la parte derecha del corazón es la parte carboxigenada. El ventrículo izquierdo impulsa sangre oxigenada al circuito pulmonar. ¿Qué tiene de incorrecto eso? La parte izquierda del corazón es la oxigenada. Entonces, si es la oxigenada, ¿va a ir al pulmón a oxigenarse? En realidad sale del pulmón. A ver, el ventrículo izquierdo lo que hace es bombear la sangre al cuerpo, no al pulmón. Es decir, la arteria aorta saca sangre del ventrículo izquierdo y la lleva a la circulación sistémica, no a la circulación pulmonar. El ventrículo derecho es el que por medio de la arteria pulmonar lleva la sangre hacia los pulmones a oxigenarse. El sistema linfático es un sistema paralelo a la circulación sanguínea, que transporta la linfa por el cuerpo. Es incorrecto afirmar que los vasos linfáticos presentan válvulas y no forman parte de un circuito continuo. Eso es verdad. Los vasos linfáticos son conductos ciegos, desembocan en el sistema circulatorio. La presión alcanzada en el circuito linfático es inferior a la presión oncótica. ¿Alguien se acuerda cuánto era la presión oncótica en la sangre? Creo que eran 20 milímetros de mercurio. La del sistema linfático es 20 milímetros de mercurio. Muy bien. La oncótica es 25 milímetros de mercurio. O sea que la del circuito linfático es menor. Se recuperan por este circuito 200 gramos de proteína por día. Eso es verdad. El fluido intersticial se vierte en la circulación venosa por medio del conducto torácico derecho y de ahí a la vena subclavia derecha. Recuerden que el sistema linfático lo que hace es devolver el líquido que quedó en el intersticio al sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo vuelve al sistema circulatorio? En el caso de la parte derecha, vuelve por el conducto linfático derecho a la vena subclavia derecha. El conducto torácico izquierdo vuelca en la vena subclavia izquierda. O sea que estaba mezclado. ¿Sí? Acuérdense que las dos venas, la subclavia derecha y la subclavia izquierda, desembocan en la vena cava superior, que es la vena que entra a la aurícula derecha. O sea que esto se vuelca, diríamos, en la parte carboxigenada de nuestro corazón. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea un ventrículo en un minuto y se calcula como el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Marque lo incorrecto. El gasto cardíaco se modifica en base a los requerimientos del organismo. ¿Siempre tengo el mismo gasto cardíaco o no? ¿Es lo mismo? No, claramente que no. No es lo mismo que esté durmiendo que me vaya a correr. Claramente el gasto cardíaco no va a ser igual. Su valor normal es 5 litros por minuto, pero en el ejercicio puede llegar a ser varias veces mayor, eso es verdad. El gasto cardíaco es aproximadamente igual para ambos ventrículos. Sí, porque como el gasto cardíaco se calcula la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, el gasto es más o menos lo mismo en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Lo que no es lo mismo es la presión con la que expulsan la sangre ambos ventrículos. Piensen una cosa, ¿será lo mismo la presión con la que bombea el ventrículo izquierdo sangre a la aorta
que con la que bombea el ventrículo derecho a la arteria pulmonar? ¿Será igual la presión en ambos? ¿Será lo mismo bombear sangre a todo el cuerpo, que tiene que llegar hasta la punta de los pies, que bombear sangre que va al pulmón? No. ¿Dónde les parece? ¿En qué ventrículo les parece que la presión va a ser mayor? ¿En el izquierdo? Exactamente, en el izquierdo, porque piensen que el ventrículo izquierdo es el que bombea sangre a la arteria aorta. Entonces, yo con esa presión que hago, tengo que lograr que esa sangre llegue hasta la punta de los pies. Entonces, claramente, necesito más presión que en el ventrículo derecho que va al pulmón y nada más. Entonces, por eso, el gasto en los ventrículos es el mismo, pero la presión no. En el ventrículo izquierdo es más la presión que en el ventrículo derecho. Con respecto al óxido nítrico se puede afirmar todo lo siguiente excepto: es producido por células endoteliales de arterias y venas, su producción es estimulada por las bradiquininas, una vez liberado, difunde, inhibiendo la agregación plaquetaria y además viaja por el músculo liso el músculo liso de las arterias. Produce vasoconstricción y esto lo hace por medio de un segundo mensajero que es el GMP cíclico. El óxido nítrico, secretado por nuestro corazón, ¿qué producía? Vasodilatación, ¿no? Muy bien, perfecto. Vasodilatación, no vasoconstricción. Entonces, por eso es incorrecta la opción D. Es un vasodilatador. Ahora, seguimos. Vamos con la 9. Como usted sabe, si al corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantiene con buen aporte de oxígeno y glucosa, este puede seguir latiendo ya que posee automatismo propio. Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso, marque la opción incorrecta. El impulso se genera en el nodo sinusal, ubicada en la aurícula derecha, propagándose cada potencial de acción gracias a las uniones comunicantes o nexus en los discos intercalados de las fibras auriculares. Fíjense que este nodo que nosotros hablamos, el nodo sinoauricular o sinusal, es lo que nosotros le llamamos el marcapasos, que es donde comienza el latido cardíaco. Son estas células autoexcitables que tenemos, que al autoexcitarse empiezan a propagar el impulso por las dos aurículas. ¿Y cómo se propaga? Gracias a estas uniones nexus o comunicantes. Cuando el impulso llega al nodo aurículo-ventricular, experimenta un retraso, para que primero termine de contraerse las aurículas y luego se contraigan los ventrículos. Es correcto. En el nodo aurículo-ventricular que se encontraba entre las aurículas, el impulso se desaceleraba. El potencial de acción cardíaco se desacelera considerablemente en el nodo aurículo-ventricular, cuyas fibras son de diámetro mayor y la demora resultante permite que las aurículas dispongan para contraerse de tiempo por completo, lo cual aumenta el volumen de sangre en los ventrículos antes de que se inicie su contracción. Es verdad que en el nodo aurículo-ventricular se desacelera, pero ¿qué es lo que tiene de incorrecto esto? ¿Cómo, profe? Perdón que no escuché. En este caso, esta opción, ¿qué tiene de incorrecto? Porque es verdad que en el nodo aurículo-ventricular se desacelera el impulso. ¿Pero por qué se desacelera? ¿Cómo son las fibras? De menor diámetro. Por eso es que el impulso se desacelera. Porque cuando llega al nodo auriculoventricular, las fibras son de menor diámetro. Del nodo auriculoventricular parte a las de His
el cual luego se divide en dos ramas, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y se ramifica por las fibras de Purkinje. Eso es todo correcto. 10. De la siguiente lista, seleccione los signos que se producen por variaciones en la presión arterial. Ruborizarse por vergüenza, palidecer de miedo, palidecer de frío, enrojecimiento de la piel por calor. Todo es correcto, porque de hecho estas las hemos visto también cuando vimos mecanismos contra el frío y contra el calor. Lo que yo hago es contraer y dilatar vasos sanguíneos. Entonces, cuando dilato vasos sanguíneos, la piel se torna más roja, y cuando contraigo los vasos sanguíneos periféricos, la piel se palidece. Por eso cuando hace frío y hago una vasoconstricción periférica, me veo blanco. Y cuando voy a correr, me pongo colorado, porque mis vasos sanguíneos periféricos se dilatan para tratar de perder calor. Entonces, al contraer y relajar los vasos sanguíneos, o vasodilatar y vasocontraer, obviamente hay cambios en la presión arterial. Vamos con la 11. El suero sanguíneo se obtiene extrayendo un determinado volumen de sangre y luego haciendo inducir la coagulación en el mismo, luego se retira el coágulo formado y el líquido restante se lo filtra para depurarlo. Este líquido es el suero, acá está mal, es el suero sanguíneo. Entre las siguientes opciones señale cuál será la diferencia entre la composición del suero y el plasma. El plasma posee todos los factores de coagulación menos el fibrinógeno. No, el plasma tiene fibrinógeno. Claro, el plasma tiene fibrinógeno y también tiene factores. El suero posee solamente fibrinógeno. El suero no tiene fibrinógeno directamente. El suero posee más concentración de serotonina y menos cantidad de factores de la coagulación porque se consumen en el proceso de obtención del mismo. Eso es correcto, yo coagulo, separo el coágulo y lo que queda es suero. En ese coágulo, ¿qué hay? Y hay fibrinógeno que se transformó en fibrina, por eso el suero no tiene fibrinógeno, y hay factores de coagulación que intervinieron en el proceso. Por eso el suero tiene pocos factores de coagulación y no tiene fibrinógeno. El plasma solo contiene serotonina, no. El plasma tiene fibrinógeno, tiene factores de coagulación y tiene serotonina. Vamos con la última. Sobre las capas del corazón, marque lo correcto. La capa media del corazón, el miocardio, tiene el mismo espesor en las 4 cavidades cardíacas. ¿A ustedes les parece que el corazón... Acuérdense que el miocardio es el verdadero músculo cardíaco. ¿A ustedes les parece que será lo mismo en las aurículas que en los ventrículos, el grosor de esta pared? ¿En dónde es más grueso? Ahora sí no estoy seguro. Bueno, piensen una cosa. Cuando yo tengo que bombear sangre, necesito mucha fuerza. Por lo tanto, necesito que la capa de mi corazón media, que es el verdadero músculo que se contrae, sea gruesa. ¿Quién tiene que propulsar la sangre con más fuerza? Los ventrículos. Entonces, si yo miro la pared de las aurículas y mido la pared de los ventrículos, el músculo cardíaco, que es la capa media, es mucho más gruesa en el ventrículo que en las aurículas, porque tienen que bombear sangre con más fuerza, porque es la que sale del corazón, es la que va al cuerpo o al pulmón. Entonces, por eso las paredes del corazón, el miocardio, no tiene el mismo espesor. De hecho, es un poquito más grueso en el ventrículo izquierdo que en el derecho inclusive. El endocardio es la capa que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. No, el endocardio es la capa más interna del corazón y está en contacto directo con la sangre que nosotros tenemos dentro del corazón. El miocardio es músculo liso, acabamos de decir que es músculo cardíaco. O sea, la capa media de mi corazón es músculo cardíaco, no es músculo liso. Y la D me dice, el pericardio visceral corresponde al epicardio. Acuérdense que el pericardio es la membrana que rodeaba el corazón. Tenía una parte fibrosa y una parte serosa. Y a su vez esa capa serosa tenía una capa parietal, que era más externa, y una capa visceral, que era más interna.
Y en el medio de esas dos capas había una cavidad que se llama cavidad pericárdica. Entonces el pericardio seroso visceral es lo mismo que el epicardio. Porque acuérdense que ese pericardio es una membrana que lo rodea, pero a su vez la pared de mi corazón tiene 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. El epicardio es lo mismo que la capa serosa visceral del pericardio. Entonces acuérdense, pericardio, membrana que rodea. Obviamente no tiene una sola capa, tiene varias. ¿Se ha entendido? Yes. Bien. Sí. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá con la corrección del trabajo práctico de circulatorio. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense lo que les dije del examen, que lo van a rendir fuera del horario de clase. Desde el viernes hasta el lunes 8 al 11 va a estar habilitado. Desde que ustedes ponen para rendir, tienen 1 hora y media, pero lo van a tener que rendir fuera del horario de clases. Viernes, sábado, domingo, lunes del fin de semana que viene. ¿Sí? Y mañana arrancan ya con digestivo. Acuérdense que en el examen que sigue entra inmune y circulatorio nada más. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, profe, igualmente. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau.